Muy buenos días, muy buenas tardes, mejor dicho, ¿cómo están todos? Un gusto estar acá, mi nombre es Omar Vinatea, yo soy gerente de marketing de la empresa Cementos Pacasmayo y bueno, en esta oportunidad me han invitado para dar una exposición, más o menos una media hora, espero no demorarme mucho, alrededor del tema del cemento, obviamente. Entonces estuve pensando más o menos qué cosa podía decirles o comunicarles en torno al cemento que ustedes ya no sepan. Y lo que se me ocurrió fue en todo caso darles algunos consejos y herramientas, digamos, y conocimientos básicos en torno a cómo poder elegir un buen cemento para asegurar que tu obra sea la más durable, ¿no? Y eso es un poco lo que se trata, de lo que se trata esta presentación. Voy a arrancar ahorita con la presentación sin hacer mucho más preámbulo. Y cualquier pregunta que tengan la van dejando, digamos, en el chat y ya me la estarán contando al final de la presentación y las que pueda absorber, con gusto las contestaré. Bueno, vamos un poco de lleno con la presentación. ¿Cómo elegir el cemento para lograr obras duraderas? Esa es un poco nuestra meta. Esto es totalmente básico, digamos, y lo primero que tenemos que tener en claro es que cuando queremos trabajar o desarrollar trabajos con muy buena calidad, debemos tener, digamos, siempre recomendaciones claves y una de las principales tiene que ver con mira con quién asociarte, con quién trabajas, y esto no solamente va de la mano con las personas que conoces, digamos, los maestros de obra, sus colaboradores, sino también con las marcas, digamos, que velan por ustedes y que apuestan por ustedes, y por otro lado, los productos, ¿no? De nada sirve tener bastante conocimiento y saber cómo hacer las cosas si es que lo que obtenemos como contraparte son productos en mal estado o de procedencia dudosa, de marcas desconocidas, o que en todo caso no nos dicen el 100% la verdad. Y ese es uno de los problemas que vamos a tratar acá de dilucidar o plantearnos en todo caso para, como dije, poder elegir el mejor cemento. Primero que nada, ¿qué debemos considerar antes de comprar un cemento? Estas 5 grandes cosas. Estos son los 5 mandamientos que tenemos que tener al momento de elegir un cemento. Yo metería una más. Y está por la presentación, se las voy a contar más adelante. Pero estas 5 se tornan en torno a qué? A buscar productos que tengan garantía y calidad, ¿no? Que te brinden esta seguridad de que vas a entregar algo que no se va a caer, el tipo de estructura que quiera construir y la geografía donde la quieras construir, el tipo de suelo, digamos, la durabilidad, es un concepto básico y es lo que todos buscamos y es necesario poder, digamos, aprender a descifrar qué cementos tienen las propiedades que mejor se adapten a la geografía y al tipo de estructura que tengo, de tal manera que me generen mayor durabilidad en el tiempo. La durabilidad no es otra cosa que la resistencia en el tiempo. Ese es el concepto de durabilidad. Frescura, porque cuando hablamos de cemento todo el mundo sabe de que el cemento, mientras más calientito esté la bolsa, que significa que está recién salido del horno, conserva mucho mejor sus propiedades físico-químicas. Y trabajabilidad, porque, digamos, al fin y al cabo nosotros no entregamos una columna o no entregamos una pared, entregamos una vivienda y esa vivienda entra por los ojos. No solo tiene que ser resistente, sino que tiene que ser bonita a la vista. El tarrajeo, por ejemplo, es una parte importante dentro de ese acabado final y para lograr ese tarrajeo la trabajabilidad es un concepto básico. Vamos a tocar cada uno de estos de una manera un poquito más detallada, pero con esta misma dinámica, ¿no? Garantía y calidad, que ya se los comenté, y es un tema súper básico, ¿no? Elige marcas que se preocupen por ti, digamos, marcas que te escuchen, marcas en las cuales tú confíes, ¿no? Productos conocidos. Ese conocimiento y ese uso que tú le has dado a estas marcas hacen de que tú generes mayor seguridad y tú mismo también internamente generes mayor fortaleza, digamos, en torno a las construcciones o en este caso, por ejemplo, las viviendas que vamos a entregar a nuestros futuros clientes. Y la calidad no se compone de otra cosa que estos 5 grandes ejes que tienen que ver con mayor productividad. Esto debería darnos a nosotros la oportunidad de generar más negocio
mucho más clientes, poder, digamos, elegir una opción que nos genere menor cantidad de costos y sobre todo tener trazabilidad en lo que hacemos, que no es otra cosa que el seguimiento y el aseguramiento de que lo que estamos haciendo esté bien. Todo eso compete a este mundo que se conoce como calidad. Importante, por ejemplo, en nuestro caso, en el mundo cementero, y esto aplica en realidad para cualquiera cualquier producto que compremos en torno a la construcción y en general, creo yo, en cualquier industria. Y hay que acostumbrarnos a leer el empaque, ¿no? El empaque yo sé que es pesado y muchas veces tiene un montón de letritas que no entendemos y parte de eso es justamente este concepto de profesionalizar el entorno en construcción. Aprender a leer lo que está, por ejemplo, en una bolsa. Y estas son las características básicas que Indecopi te recomienda, ¿no? Indecopi te recomienda, primero que nada, revisa el nombre del fabricante, porque si es una marca desconocida, hay mayor riesgo. No digo que sea mala, pero hay mayor riesgo que una marca que tú ya conoces. El tipo de cemento, como les dije, no todos los tipos de cemento sirven para lo mismo. El país de origen, ¿por qué esto es importante? Por dos razones. Una, digamos, tiene que ver, y la más importante, porque si el país de origen no es el nuestro, significa que el producto viene de afuera, y ese producto de afuera puede ser muy bueno, pero el producto obviamente no viene sentada la bolsita en una bolsa, perdón, no viene la bolsita sentada en una silla de avión, ¿no? Viene por mar. Y ese camino, digamos, porque usualmente de donde suele venir estos productos es de la parte del Asia, más o menos, demora alrededor de 2 a 3 meses, entonces este concepto de frescura que les he comentado en su momento choca un poco con esto de acá. La fecha de envasado, esto es importante también. Y acá hay un tema que también les quiero comentar porque es importante tener en cuenta, la fecha de envasado no es lo mismo que la fecha de producción o la fecha de vencimiento. Son 3 conceptos totalmente distintos y tenemos que tenerlo súper claro. La fecha de producción es cuando el cemento se produce. La fecha de envasado es cuando este cemento, de lo que está producido, recién se mete en la bolsa y se envasa. En el caso de las empresas, digamos, que están en Perú, el cemento, la producción de cemento es tan alta que lo que hace es que ni bien se produce, ese cemento es envasado, ¿no? Envasado casi al mismo instante. Entonces, se puede considerar lo mismo. Sin embargo, pasan casos, por ejemplo, en empresas que traen productos de afuera, y estos productos de afuera, igual que acá en nuestro caso, digamos, de su producción, se envasan, solo que ese producto no llega a este mercado en un día, sino se demora 3 meses en llegar, y esto lo que ocasiona es que ese producto, como les comento, ya posiblemente no tenga las mismas propiedades con las cuales nació. El gran problema es que cuando ese producto llega acá, pasa el proceso de aduanas, luego lo suelen reenvasar, ¿no? Pasan de bolsas de 1 tonelada, lo bajan a bolsas de 42.5 kilos, que son el estándar, digamos, que tenemos en Perú, y le colocan la fecha de envasado como si fuera fecha de hoy, porque legalmente es así, solo que no existe el concepto de fecha de reenvasado. Entonces hay que tener bastante cuidado. Otro tema importante también, y es algo totalmente nuevo, y es que ahora, a partir de ahora, por lo menos el Estado está empujando este tema de acá, las bolsas de cemento tienen o deben de tener fecha de vencimiento. Y esto es algo nuevo, eso es algo que no existía. Entonces ya podemos verificar en los empaques de las bolsas y productos que compremos que tenga cuál es la fecha de vencimiento, que usualmente suele ser alrededor de entre 60 y 90 días, digamos, después de la fecha de producción. Bien raro que una bolsa de cemento tenga tanto millaje en el mercado, porque saben que, por lo menos de las marcas desconocidas, el promedio que encuentran en el mercado es de alrededor de 15 días, un mes máximo, ¿no? Es complicado encontrar. Sin embargo, marcas nuevas tienen este problema, su nivel de rotación no es tan alto y posiblemente el producto, el problema que tenga es que esté mucho tiempo estacionado en el punto de venta y esto haga que genere bastante sus propiedades. Entonces, una de las cosas que tenemos que empezar a buscar a partir de ahora es esta famosa fecha de vencimiento, que es algo calientito a partir de inicios de este año, si no me equivoco, y que no existía años atrás y que ya las principales cementeras, por lo menos en el caso de Pacasmayo,
a quien yo represento, desde hace 3 meses, si no me equivoco, todas nuestras bolsas y empaques ya tienen la fecha de vencimiento en el lado lateral, como se indica, como lo recomienda Indecopi, ¿no? Y bueno, importante también, como les decía, que no nos dejemos engañar, ¿no? Han habido productos que han querido entrar, por ejemplo, con bolsas azules, y el azul ya se ha vuelto más o menos un concepto, por lo menos en el norte, de cemento antisalitre. Y estos son bolsas que vienen con cemento tipo 1 que no tienen nada antisalitre. Sin embargo, el consumidor final, al no conocer el detalle de estas marcas y no conocer lo que les estoy contando, se deja engañar. Entonces, es importante que sepamos estos pequeños trucos que no deberían pasar para nosotros, digamos, darle el mejor consejo y de esa manera garantizar las obras que entregamos. Y acá, en este camino, digamos, cuando ya hablamos de los productos nacionales, que a su vez son obviamente los más frescos, dada la coyuntura actual, importante meter este concepto que varias empresas han sumado y es comprar al Perú, ¿no? Esa es otra ventaja adicional que tenemos si le compramos a productos, en este caso cementos nacionales, aparte del tema de la frescura y las propiedades que les he comentado, hacemos patria, ¿no? Ayudamos a reactivar la economía y creo que hoy más que nunca, dada la coyuntura que estamos atravesando, es importante tomar conciencia de esto de acá y cada uno poner su granito de arena. En términos de lo que es geografía y estructura, como les dije, no todos los cementos sirven para la misma geografía ni para el mismo tipo de estructura. Entonces, tenemos que tener conceptos súper claros, como por ejemplo, en la costa, sierra y selva, y eso que dice que en el Perú hay como 24 o 27 microrregiones, pero vamos a las regiones clásicas, costa, sierra y selva. En la costa, ¿por qué se caracteriza? Por ser un clima húmedo, hace sol, hace frío en invierno, y digamos, suele llover, ¿no? Por lo menos en el norte, en Lima, la lluvia de Lima es más garúa, pero hay bastante humedad. Entonces, esto trae consigo, por ejemplo, que la corrosión, el fierro, digamos, sea bastante atacado por la corrosión de la humedad y por el salitre, ¿no? El salitre es esta mancha blanca que todos conocen que sale de las paredes y rompe la pintura. Esa es la parte, digamos, superficial, la parte anecdótica. Obviamente es la parte que la gente ve y que detesta, pero es lo anecdótico. El peligro, ¿cuál es? Es que cada una de esas filtraciones generan pequeñas grietas y por esas grietas se suele colar la humedad y esa humedad puede llegar al acero. Si llega al fierro y lo empieza a corroer, se acabó la estructura. Por desgracia, no hay salida ni solución ante eso. Es un proceso lento, pero es como quien dice una muerte lenta. Y nuestra chamba al hacer una buena obra y al definir buenos cementos o saber qué cemento usar, va a ser justamente como si fuéramos unos doctores, que ayudamos a que esta agonía lenta se haga mucho más lenta. Es decir, le damos calidad de vida a la estructura, ¿no? Haciendo el comparativo con el léxico de los doctores. En nuestro caso en el norte, Cemento Fortimax, que digamos tiene una fórmula antisalitre, además de otras propiedades, es el idóneo cuando hablamos de estructuras que están en la costa. Si nos vamos a la sierra, tenemos cambios de clima mucho más drásticos, ¿no? Mucho más extremos, como le decimos nosotros. Cuando sale el sol te quema, pero te quema como microondas, y cuando sale el frío te congelas, y cuando llueve se viene el cielo abajo. Esas condiciones extremas hacen también que al momento de construir tengamos necesidades distintas. Por ejemplo, en la sierra yo no puedo construir si está lloviendo todo el día. Y el problema es que llueve bastante seguido, entonces tengo lapsos de tiempo bastante cortos para avanzar la obra. Entonces requiero de un producto que me ayude a fraguar sin que pierda la trabajabilidad, ¿no? Por ejemplo, un cemento tipo 1, que solamente es tipo 1, es un cemento que fragua mucho más rápido porque tiene mayor contenido de clinker. Sin embargo, es un cemento que le encanta el salitre. Le encanta reaccionar con el salitre. Esa es la contraparte del tipo 1. Y el otro problema que tiene el tipo 1, como ustedes lo habrán probado, es que genera resistencias tempranas altas, esa es la parte positiva, pero al fraguar bastante rápido pierde trabajabilidad. Ese es un defecto también importante, ¿no? Entonces, en el caso de Pacasmayo, específicamente para Cajamarca, se diseñó este cemento, que es el cemento ultrarmado,
que es un cemento que tiene, digamos, lo mejor de los tipo 1 en términos de resistencia, y de resistencia y fragua, digamos, más rápida, porque en la sierra es necesario por lo que les he contado, pero también tiene, digamos, un proceso de control o de armado que hace que la estructura se conserve mucho más sólida, ¿no? Apela a este tema de durabilidad, ¿no? Como no lo tiene el tipo 1 por el contenido de clinker que tiene. Este tiene un contenido de clinker menor y a ese contenido, en vez de clinker, le hemos metido adiciones especiales que generan estas propiedades y le dan esta función de resistencia rápida, una fragua controlada, digamos, y mayor trabajabilidad. Es un cemento que obviamente no se consume en la costa ni se vende en la costa porque no está diseñado para la costa. Si nos vamos a la selva también pensamos en climas extremos, pero es distinto. Nuevamente reingresa el esquema de la humedad, ¿no? La selva es bastante húmeda y ahí tenemos un portafolio similar al de la costa, pero al tener una planta en Rioja, la formulación, a pesar de usar las mismas marcas, es totalmente distinta. El Extraforte, por ejemplo, el cemento Extraforte, que es el cemento estrella en la selva y es el que digamos, hemos diseñado para la selva, a pesar de que en la costa también existe un cemento exactamente igual, la formulación es distinta. Y esa es una de las ventajas que tenemos como empresa en Pacasmayo al tener justamente 3 plantas. Cada una de las plantas produce formulaciones distintas acorde a la geografía en la cual están. Y es por eso que tenemos también un portafolio de productos tan variados y distintos en cada localidad. Entonces, importantísimo, para que nuestra vivienda sea durable, siempre tenemos que tener claro 2 cosas que yo siempre digo. Primero, dónde estamos parados, es decir, qué tipo de suelo es al que nos enfrentamos, si es un suelo salitroso, está cerca de la costa o no, y qué sucede arriba de nuestras cabezas, es decir, cómo está el clima. Llueve, hace sol, hace frío, hay de todo. Esas 2 cosas van a hacer de que nosotros podamos elegir dentro del portafolio de marcas en el mercado cuál es el mejor tipo de cementos para generar, digamos, una mayor protección al medio ambiente y de esa manera desarrollar mayor durabilidad para la estructura. Cuando hablamos de estructura, digamos, tenemos que tener en cuenta también de que no todos los cementos son estructurales. Y este es un concepto que ha sido bastante, digamos, bastante conversado en los últimos tiempos por los problemas que han habido. ¿Y por qué? Porque, digamos, es un concepto que, por ejemplo, en Perú no era muy conocido. En Perú todos los cementos que se hacían eran, si no me equivoco, tipo 1 hace unos 25 años atrás. Solo había una sola fórmula, que en realidad es la fórmula más fácil de hacer porque es puro clinker. Y luego entraron el concepto de cementos adicionados. En el caso, por ejemplo, de Pacasmayo, el 80% de toda su producción más o menos son cementos adicionados porque diseñamos para cada geografía en particular. Entonces, los cementos adicionados tienen la ventaja de que te permiten mayor flexibilidad en el diseño y te dan, y en base a las adiciones que tú le metes a la fórmula, te generan diversas funciones, ¿no? Entonces, existen cementos que son para construir, que soportan carga, que son los cementos estructurales, ¿no? Y a la vez existen los cementos no estructurales. En el Perú todos los cementos eran estructurales, ¿no? Y obviamente esto no se conocía tampoco, por lo menos no era masivo. Y una marca decidió meter un cemento no estructural, lo cual no está mal porque eso está normado y el cemento no estructural tiene un uso perfecto, por ejemplo, en albañería, en tarrajeo. Pero si tú haces una columna con un cemento no estructural, se va a caer la columna. Los cementos no estructurales son los que suelen venir en empaque amarillo, ¿no? Con los colores amarillos, ¿no? Ese es el famoso cemento de albañería. Efectivamente, albañería, pero es para tarrajeo, no es para levantar muros, menos para hacer columnas. ¿Y por qué digo que esto fue un problema y que al final acabaron retractándose? A pesar de que siguen usando, si no me equivoco, el mismo color, pero cambiaron la fórmula. Y la razón es súper sencilla y es porque hubo un problema bastante serio con algunas entidades técnicas en el norte para el tema de la reconstrucción y algunas de las viviendas, no algunas, sino creo que todas las que construyeron con ese cemento se cayeron. Se cayó el techo. Por suerte no eran viviendas entregadas, sino era en proceso de construcción y creo que no hubo gente herida, pero
nuevamente, usaron un cemento que no debían usar. Entonces es importante que nosotros sepamos qué cementos son estructurales y qué cementos no son estructurales. Y ese es un claro ejemplo de los riesgos que pueden haber y también la gran responsabilidad que nosotros en el mundo de la construcción tenemos al momento de elegir los productos y elegir el proceso constructivo correcto. Entonces, en este cemento siempre recordemos de que para cada tipo de construcción existe un tipo de cemento recomendado, ¿no? Eso es la clave y siempre exíjanles a las marcas que ustedes o a las empresas que ustedes les suelen comprar que les expliquen esto de acá. No hay este concepto de este cemento sirve para todo. Mejor dicho, sí hay, sí es verdad. Hay cementos de uso general que sirven para todo, sí. Pero existen cementos con propiedades específicas para un uso específico que les van a dar a ustedes mayor resultado, ya sea en términos de acabado o en términos de practicidad, digamos, para ustedes y eso decanta en rentabilidad, mejores ingresos, mayores negocios. Importante cuando hablamos el tema ya de lo que es la durabilidad, ¿no? Y es un poco lo que les dije, el error clásico que tiene la gente a nivel nacional es que confunde el concepto de resistencia con durabilidad. Y la confusión es bastante lógica porque ambas palabras significan casi lo mismo. Si me preguntan a mí, antes de yo entrar al negocio cementero, digamos, ¿qué entendía por resistencia? Yo entiendo que es el más fuerte, ¿no? Y si eres el más fuerte, es el que vas a ganar y va a resistir, pues, ¿no? Va a aguantar. Eso es lo que yo entiendo. Sin embargo, cuando ya nos metemos a las propiedades físico-químicas del cemento, la resistencia es un indicador, es un factor que lo que te mide es la resistencia a la compresión del cemento. ¿Qué es eso? Es básicamente, efectivamente, la resistencia al peso de la estructura, ¿no? Eso es. Ahora, ¿el cemento que genere mayor resistencia es el mejor? Esa es la pregunta mágica. Y la respuesta, a pesar de que la obvia es sí, es no. No necesariamente el cemento más resistente, cuando hablamos de resistencia estoy hablando de la resistencia a la compresión, que es lo que suelen mostrar todas las marcas. Yo soy el más resistente del mercado, pero eso no implica que seas el más durable, porque tiene sus riesgos. ¿Tú cómo logras una resistencia alta? Usando un tipo 1, por ejemplo, metiéndole más clínker a tu cemento. Con eso logras una resistencia elevada, asegurado. ¿Cuál es el problema? El clínker viene con algo que se llama como composición, dentro de su composición, el C3A. Ese famoso C3A es el que le encanta reaccionar con el agua y con las sales para producir el salitre. Entonces, a mayor contenido de clínker, mayor contenido de C3A, por ende, mayor riesgo de que ese C3A genere el salitre. Problema 1. Problema 2. La trabajabilidad. Imagínense tarrajear con un producto que genere altas resistencias. Digamos, la contraparte de generar altas resistencias tempranas es que la fragua va a ser rápida. Y ustedes saben de que si yo estoy tarrajeando una pared y no le echo agua en la velocidad correcta o dejo que se me seque, eso se me va a rajar. Y si se raja la pared, tienes que volver a tarrajear o tienes un problema grave, digamos, en términos de calidad en cuanto a lo que vas a poder entregar. Entonces, esto es un poco lo que les dije, ¿no? El problema con los cementos tipo 1 suele ser ese. Por eso no son los más recomendables, por ejemplo, para la construcción de una vivienda. Porque la vivienda en el Perú está expuesta a humedad, a temperaturas extremas, entonces necesita defenderse del salitre. Siempre se recomienda mejor el uso de cementos adicionados. En este caso, los cementos antisalitres son los más recomendados. Y la razón básica, en todo caso, es esta de acá, ¿no? Súper sencillo, los cementos tipo 1, el problema que tienen es que tienen mayor cantidad de clínker, que eso implica mayor porcentaje de C3A, lo cual implica mayor riesgo o mayor porcentaje de área que va a reaccionar con las sales, y esto hace de que este producto tipo 1 por default sea un cemento que no es considerado antisalitre justamente por este tema que les he comentado. Y como siempre digo, ¿cuál es esta fórmula mágica de la durabilidad? ¿No? Si lo tenemos que poner en sencillo, porque acuérdense que yo soy gerente de marketing, entonces no tengo los conocimientos químicos del producto, pero sí
sé cómo funciona. Y las propiedades básicas son estas acá para generar un producto durable, como nuestro cemento Fortimax. Primero tienes que usar un clinker de primera y eso lo hacen las marcas conocidas y que ya tienen tiempo en el mercado, porque el clinker es como el trabajo en una panadería, ¿no? Hay todo un arte atrás. Luego las adiciones que tú le metas, es decir, no es puro clinker, porque si fuera puro clinker estaríamos hablando de un tipo 1. Tenemos que sacarle algo de clinker para, para controlar la fragua y le metemos adiciones para ayudar justamente por ejemplo, combatir el salitre, como el caso de Fortimax. También reguladores de fragua, a diferencia de otros productos que dicen yo soy el que más rápido seco, nosotros decimos no, todo tiene que tener su tiempo, porque si el cemento seca muy rápido, el riesgo de que se generen fisuras es súper alto. Entonces, acá lo que se trata es cómo minimizamos el riesgo a través de una formulación que nos dé estas características para lograr un cemento con adiciones activas. Por eso se le dice el nombre de adiciones activas, porque esas adiciones también existen, por ejemplo, las adiciones inertes, que son los filler, que es parte de la composición del producto, pero no juegan un rol funcional. Una adición activa, por ejemplo, es la caliza. ¿Y qué atributos nos da la durabilidad, ¿no? Nos da primero que nada una menor permeabilidad. ¿Qué es la permeabilidad? Es la capacidad de absorción de humedad de una estructura. A menor permeabilidad, menores poros, y si los poros son más chiquitos, el agua y la humedad no entra con facilidad. Moderado calor de hidratación, y esto es básicamente lo que les decía, que es una fragua controlada, justamente para que no haya ese riesgo en los climas, sobre todo calurosos, y menor contenido de C3A. Al no ser puro clinker, los cementos adicionados, digamos, que buscan la durabilidad, tienen menor contenido de C3A y hacen de que la estructura, digamos, se proteja mejor ante el ataque del salitre y la humedad. En términos de frescura, ya les he contado un poco también al inicio de qué se trata, y es básicamente que cuando el cemento no es fresco, es decir, pasa bastante tiempo y no es almacenado en óptimas condiciones, y en el mercado, digamos, peruano es un mercado más o menos informal, y no es que tengamos los mejores almacenes para proteger el cemento, digamos. Este cemento lo más probable es que en el tiempo se prehidrate. Prehidratarse es cuando la bolsa de cemento le cae, por ejemplo, humedad o respira humedad, porque las bolsas tienen microporos, y se empiezan a formar estas piedritas dentro del cemento. Ustedes deben saber mejor que yo incluso cómo reconocerlo. Cuando eso pasa, ese cemento ya pierde la resistencia inicial y final. Las propiedades sobre las cuales estuvo concebido en un inicio se pierden automáticamente, ¿no? Y ese es el gran problema cuando encuentras una bolsa de cemento que ha pasado mucho tiempo en el mercado. Y ahorita tenemos bolsas de cemento o marcas con bolsas de cemento en el mercado con alrededor de casi un año de vida. Entonces hay que tener especial cuidado con el riesgo, ¿no? Esas son las marcas más económicas y obviamente tienen que ser las más económicas porque juegan, digamos, con mayor riesgo, más barato. De ahí sale, digamos, este famoso eslogan que dice lo barato sale caro, ¿no? Estos son cuadros, digamos, con estudios que se han hecho a nivel mundial, que lo que te dice, digamos, en resumen, es que si un producto, cada mes de vida, digamos, que pasa un producto, pierde más o menos el 10% de sus propiedades en términos de resistencia, ¿no? Entonces, estos ejemplos que les ponía, estos cementos que vienen de afuera, que más o menos se demoran 3 meses en llegar a Lima o en el caso, digamos, de nuestro mercado a Piura o a Paita o a Trujillo, llegan virtualmente, ¿no? Llegan teóricamente, digamos, con más o menos el 70% de sus propiedades, de sus propiedades iniciales. Al 70%, digamos, llegan de sus propiedades iniciales, ¿no? Entonces, son cosas que van a afectar la estructura, quizás no inmediatamente, pero sí la durabilidad, que es una de las cosas de las que ya les he hablado y lo importante que es. Para evitar esto de acá, como les dije, nunca nos olvidemos, importantísimo leer el empaque, de dónde viene, qué norma técnica está aplicando, ¿no? Y que todos los datos estén correctos.
La trabajabilidad, también se los he comentado ya de una manera súper rápida. Trabajabilidad es lo que es este riesgo, digamos, de no dar un buen acabado porque se generen fisuras, ¿no? Trabajabilidad es esta plasticidad que se busca en el cemento al momento del tarrajeo, y que los cementos tipo 1 suelen ser los que menor trabajabilidad tienen, por los que les conté, porque las propiedades para las cuales fueron diseñados son otras, que son generar resistencia temprana y una fragua más rápida. Un tema, ya para cerrar un poco este tema de acá, siempre recuerden lo que les comenté, y este es un cuadro que yo siempre repito que es Indecopy. Es más, a este cuadro le falta una flechita ahora que lo veo, y es la fecha de vencimiento. Acuérdense siempre de eso, esa quizás es la novedad que les vengo a contar ahora. Esto ya es un tema que el Estado, si bien no lo ha puesto a un mandatorio, ya lo está sugiriendo, y por lo menos las principales empresas ya se sumaron, y yo creo que es una iniciativa bastante buena, porque antes era bien complicado reconocer cuánto tiempo tenía ese producto ahí almacenado en una ferretería o en un almacén para ver si nos conviene o no comprarlo. Ahora debería ser mucho más fácil, y más bien deberíamos dudar de aquellas marcas que todavía no lo tienen. Siempre acuérdense de la geografía y la estructura, lo que pasa abajo de tus pies y lo que pasa arriba de tu cabeza. Cada producto está diseñado para una geografía e incluso un tipo de estructura en particular. En el caso de Pacasmayo, por ejemplo, tenemos, ya sea en la costa, sierra, en Iquitos o en la selva, un portafolio distinto con unas fórmulas distintas. Quizás las mismas marcas y los mismos colores, pero la fórmula es distinta porque las plantas que la trabajan son distintas y fueron diseñados para funciones distintas. Específicamente, por ejemplo, un cemento amazónico, que lo tenemos solamente en Iquitos, y porque Iquitos tiene unas características de selva tropical distintas, por ejemplo, de la que tiene Tarapoto Rioja. El cemento según geografía y bueno, por tipo de estructura también. Si hablamos solamente de la costa, recomendamos, por ejemplo, que usen Fortimax para las partes exteriores y las columnas, la parte más estructural, y para tarrajeo, dada su trabajabilidad y plasticidad, que use, por ejemplo, Pacasmayo Extraforte. Entonces, en el fondo de nosotros depende que podamos entregar una obra no solo en el tiempo correcto, sino con la mejor calidad posible. Y la única forma de lograrlo es conociendo estos consejos básicos, digamos, y que cada uno de ustedes tiene que exigirle a su empresa para, primero, que cumpla con la normativa, y segundo, saber elegir cuál es el que más nos conviene de acuerdo a lo que les he comentado. Eso es todo por mi lado. Muchísimas gracias por prestarme atención por esta media hora, 40 minutos más o menos. Espero que les haya interesado y les haya gustado bastante esta breve capacitación, y ojalá nos podamos ver más adelante. Nuevamente les agradezco mucho su tiempo, y ojalá nos podamos ver pronto, en breve. Muchísimas gracias. Hasta luego.